con de atención a la violencia de género. Mi nombre nuevamente es Gómez Maldonado y como parte introductoria de poder identificar la violencia contra la mujer por razón de género, es importante abordar dos conceptos que son tan básicos. Hace referencia a la palabra sexo, a estas diferencias físicas y biológicas que existen entre hombres y mujeres. Señalar el desarrollo o la presencia de mayor vello corporal, el tema de vagina, pene, otras. Entonces, esta es la palabra de género y hace alusión a estas características físicas, así como biológicas. Y el segundo, ¿a qué hace referencia esta palabra? Precisamente a la construcción social y cultural de lo femenino y lo masculino. Muy bien, entonces, el género en propiamente ha llevado o tiene como consecuencia el crecimiento de la desigualdad. A inicios de los tiempos se ha determinado cuáles son las funciones para los hombres, para las mujeres, con qué debe cumplir. En un tiempo se manejaba incluso también pero hago alusión al primer elemento cuando decían, si es niña no puede utilizar color azul, si es niño no puede utilizar rojo. Sabemos que se siguen marcando estos elementos de género, de construcción social, de cómo vestir, cortar, debes jugar incluso. A mí me decían en algún momento, no, esos juegos son de niños, tú no puedes estar ahí. Muy bien, entonces, todos son construcciones que hace la cultura y les decía que ha llevado lamentablemente a la desigualdad. Otro de los conceptos que debemos saber es normalización de la violencia. ¿A qué hace referencia? Que nuestra sociedad lamentablemente está acostumbrada a normalizar hechos de violencia. Incluso existe la desaparición de una mujer, la muerte de una mujer y es, bueno, al menos solamente fue una, no fueron varias. La violencia contra la mujer a través de otros contenidos como películas, series, canciones, ¿no? Yo les hago mucho mención de todos, que hace referencia a La ingrata de Café Tacuba. Hay una parte en donde dice, te voy a regalar un par de balazos, ¿no? Porque después. Entonces, es algo que hemos normalizado y que en algún momento hemos coreado esta canción. Y de este ejemplo podemos ver muchísimo más. Hay pensadoras, hay científicas, sociales, que se decantan por únicamente utilizar no micromachismos. Sin embargo, voy a hacer alusión a ambas. También les invito a que puedan investigar sobre este tema. Y sabemos que el machismo es supremacía del hombre sobre la mujer y que también esto está emparejado con el género. Los micromachismos es también esta creencia género y desigualdad. Uno de estos supuestos es cuando vas a un restaurante, muy bien, y en ese restaurante cada una de ustedes de un nombre. No se maneja por todos, obviamente. Sin embargo, hay algunas meseras o algunos pues al hombre, muy bien, porque también del desarrollo tanto social y cultural se ha procurado que sea asignada a un hombre, no a una mujer. Lo mismo pasaría con el tema de cuando llevas como mujer tu vehículo, muy bien, y vas acompañada también de un hombre. En este supuesto, ¿a quién le dan la información? A pesar de que no vaya manejando el vehículo, no estoy señalando que hay algunas autoras que establecen que no existen los micromachismos, pero sí es machismo. Muy bien, entonces para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias. Recordemos que uno de los elementos y una de las fuentes del derecho, fuentes de donde más son las fuentes históricas y las fuentes reales. Muy bien, entonces por ello es importante analizar cuáles son los antecedentes que han a la violencia de género.
La historia incluye tanto el elemento de la antigua Roma y Grecia. Las mujeres eran consideradas los hombres. Esto no mejora en el Estado moderno durante los siglos XVII y XIX. No se les reconocen derechos. Eran consideradas únicamente como cosas. En la vida pública, el Estado, al poder sancionar a quienes realizaba propiamente, pero dentro del hogar ese derecho era para el padre, esposo e hijo. La mujer no tenía ni siquiera la calidad de persona. Muy bien, entonces esto se marca como antecedente en Roma y Grecia. Posterior a esto, en el año de 1789, conocemos bien la historia de la Revolución. De esta forma, Francia, primer estado, segundo estado y tercer estado. Estado estaban representados por la iglesia y por los reyes. Muy bien. En el tercer estado se encontraba propiamente el pueblo al que se le pedían los más altos impuestos, no había comida incluso. Entonces, obviamente, provoca el descontento del pueblo del toda esta revolución francesa. Y uno de los elementos que realizan en esta revolución francesa fue la iconoclasia para estas personas que formaban parte del tercer estado. Sin embargo, el resultado también de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1689. Precisamente nace este cuestionamiento, esta crítica por de Gouche, en donde establece sí y porque no se reconocen los derechos de la mujer y la ciudadana. Olympe de Gouges es un personaje su valor, fue una persona que como muchas otras vivió en un conflicto, decidió no quedarse callada, les decía cuestionar, criticar, porque solamente está reconociendo los derechos de hombres y de monarquía apoyada por los revolucionarios, feminista al fin, entonces molesta. Olympe deseaba contribuir a la revolución a través de sus escritos. Por lo tanto, el escrito más radical que tiene es en 91, la que conocemos como la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Derivado de esta obra, la consecuencia que se tiene, pues fue la privación de vida de Olympe de Gouges. De Revolución Francesa inicia con parte del descontento del tercer estado, se realizan también marchas, muy bien, entonces a partir de ello también Olympe de Gouges pide por los derechos de las mujeres y de personas afroamericanas, muy bien, entonces eso es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Otro de los antecedentes lo podemos encontrar 20, Nueva York, textilera Cotton, 120 mujeres se encontraban en esta fábrica por sus derechos laborales. Lo que realizaron los dueños de esta fábrica fue encerrar a estas mujeres e incendiarlas. Muy bien, entonces aquí tenemos otro de los elementos. 1911, que causa la muerte de 146 trabajadoras, la mayoría de ellas jóvenes inmigrantes, y derivado de estos eventos, si ustedes se dan está relacionado, el color morado es representante del movimiento feminista. Muy bien, porque se menciona que al momento de quemar, pues esta era de color morado. Muy bien, entonces a partir de ello se ha considerado como este color de lucha social para el reconocimiento de los derechos. Otro de los antecedentes fue después de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, y en este sitio en el año de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, quien firma y quien pues es una de las más importantes es Eleanor Roosevelt. Muy bien, entonces aquí tenemos también este antecedente donde sí se hace necesario el reconocimiento. Muy bien, ¿qué es la dignidad? Es el principio rector de todo derecho humano.
Muy bien, entonces dignidad humana es el principio rector antecedente. Y la necesidad de reconocer a la mujer, muy bien, como persona que tiene una dignidad. 37. Y esto fue por una presión económica. Tomen en cuenta que la mayoría de nacionales y que incluso esta adopción y aprobación de los tratados internacionales se debe a presiones sobre el gobierno mexicano. Y también obviamente no consideraban, pero se estaba presentando la exigencia. Hace una serie de cambios en la legislación con la finalidad de proteger a la mujer. Entre otros, se modifica la legislación para incluir como causa divorcio. Se tipifica también esta conducta en 1997 y se incluye un párrafo en el Código Penal Federal relativo a la violación. Muy bien, entonces, previo a este año, nos consideraba la violación entre cónyuges. Muy bien, una de las iniciativas que se presenta también en Puebla, en la parte entre cónyuges, no sea a petición de parte, sino que se siga de oficio. Pero ese es un tema. 97 les decía, en ese momento no se consideraba que existiera violación entre cónyuges porque se tenía la idea del débito. Esto, ustedes pueden buscar nuestros códigos civiles, todavía aparece, tiene 10 años aproximadamente que aparecía en nuestro, ¿verdad? Pero en donde se establecía que el matrimonio es la unión de un solo hombre con la finalidad de perpetuar la especie, ¿no? Entonces ya se daba como consecuencia o ibas a tener relaciones sexuales sí o sí para perpetuar la especie. Muy bien, entonces hasta 1997 se empieza a considerar la relación un poco de lado el débito carnal. A pesar de esto y de fueron tibios. El incluir la violencia familiar como causal de divorcio no fue suficiente para terminar con la violencia familiar. Tuvimos un crecimiento en la época de la pandemia, ¿no? Lamentablemente para este delito, violencia familiar. El delito con el mismo nombre se tipifica de manera neutra. Muy bien. ¿Qué es esta norma neutra? Es aquella que está dirigida a todos en general. Hay una recomendación por parte de derecho. El mecanismo de seguimiento de implementación de la Convención de Belém do Pará, o también como para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer con la finalidad, porque lo que se pretende de las leyes que nosotros vamos a observar es proteger a la mujer. Su uso supone el riesgo de que sea aplicada contra información. No estoy diciendo que no se da el acto de violencia por parte de una mujer en contra de. Trataron de bastantes antecedentes, bueno, estamos haciendo alusión de algunos de ellos, pero nos tardaríamos pues toda la masterclass, ¿verdad? Entonces, pueden decir, identifiquen cuáles han sido las violaciones en contra de la mujer y es por ello que se hace esta recomendación por parte del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, donde y el respeto a los derechos humanos, hasta 1948 se empieza la de la mujer como persona. Vean cuántos años llevamos con esto. No llevamos ni siquiera 100 años en ese reconocimiento. Se abre la idea o se abre la crítica y el respeto al derecho humano de la mujer de no crear normas neutras. Mujeres, porque lo que se persigue es precisamente continuar con no hacer normas neutras. Muy bien, pero esto nuevamente no exime a mujeres violencia en contra de hombres, en contra de mujeres, etcétera. Muy bien. Todas las personas, ahí nos está señalando, ¿no? Sanciona a todas las personas. Tú, como mujer, como hombre,
hay que utilizar normas que no sean. Tú querías proteger a la mujer como un grupo que se ha encontrado en la opresión, ya nos dimos cuenta por qué, es decir, creen normas a favor de la mujer. Uno de estos ejemplos actuales, si ustedes se han percatado, es la llamada violencia vicaria, que no elige una vida libre de violencia, se establece como violencia por interpósita persona. La Suprema Corte pronunciado, muy bien, en el sentido de que establece que la violencia vicaria o la violencia por interpósita persona exclusivamente tiene como víctima a la mujer. Y la pregunta sería, ¿qué pasa si la mujer realiza el acto de alienación parental y toda esta situación en contra del hombre? Va a ser considerado como violencia familiar. Sigues. Pero la creación de estas leyes busca la protección de la mujer. Hasta aquí tenemos alguna duda, me regreso con ustedes y me indican. Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer la voz en la cajita del chat. Gracias, gracias, doctora. Gracias, gracias, maestra. Vamos bien, Gaby. Doctora, escuché una palabra que la verdad nunca había escuchado esa palabra, hablando de los derechos de la mujer, bueno, de que la mujer puede ser, no sé, una palabra antes que nunca había escuchado, no sé si me puede ahí repetir la palabra y decir qué quiere. A ver si alguien me ayuda. ¿Cuál fue la palabra que dije? Dijo una o por palabra. interpósita persona. Eso, ¿qué es eso? Interpósita persona. Es lo mismo, ¿eh? Violencia vicaria o por interpósita. Existe este tipo de violencia. Bien, recuerden que la víctima es la mujer. Cuando se realizan actos de manipulación a terceras personas para seguir violentando a la mujer. Con Carlos tenemos un hijo que se llama Ángel, nos separamos y Ángel muy bien, entonces como una forma todavía de violencia hacia Aranza, le dice, tú no te conmigo, muy bien, son actos de manipulación con la finalidad de que sigas controlando a la mujer. Y que se exima que también se pueda presentar en contra del hombre, muy bien. Sin embargo, para evitar para la mujer es reconocido como violencia por interpósita persona o violencia y para el hombre como víctima. ¿Sí vamos bien, Gaby? Gracias, doctora. Muchas gracias. Obdulia, ¿vamos bien? De todos modos, vamos a las dudas, por favor. Muchas gracias. Todo bien hasta el momento. En México, hay algunos que ya no una sociedad patriarcal, pero les invito a ver estas cifras. Sí, adelante. No sé si sea pregunta, espérame tantito. Muchas gracias. Les decía que recientemente vi un post en donde lo dudo, ¿no? Sin embargo, los datos, algo objetivo existe. Desde el año 1900, lamentable, en Ciudad Juárez. Esto siguió después del 2006, pero el elemento que se conoce comúnmente como las muertas de Juárez fue de 1900. Causa alarma en México y el mundo entero el asesinato de más de 400 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, que en ese entonces académicas a su análisis y se logra resaltar la existencia de la mujer, algo que seguía siendo muy normalizado y en la actualidad lamentablemente sigue siendo normalizado y se burlan de esta.
Muy bien, entonces las estadísticas continúan. Se establece que existen 11 feminicidios en México diariamente. Son víctimas de feminicidio diariamente en México. En 2001 se crea el Instituto Nacional de Mujeres, ¿no? Derivado de todo lo que hay un referente y que también marca el primer juicio oral en Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue el caso de Rubí. Y Escobedo, pueden buscar ese documental, Las tres muertes de Marisela Escobedo en Netflix. Muy bien, porque nos habla precisamente de uno de tantos casos de feminicidio. La invitación es eso, ver qué está llevando a la privación de vida en contra de mujeres. Balanza, claro, en número existe mayor privación de vida de hombres, en algo porque es derivado de peleas, de uso de armas de fuego, entre otras. Pero la forma de privación de la violación, muy bien, incluye actos de necrofilia, porque se le sigue, incluye también otros actos de descuartizamiento, presencia de este cuerpo de la mujer en un lugar público, ¿no? Entonces cambia totalmente la dinámica y la motivación de realizar esto. En 1998 se crea el programa de atención a víctimas del delito. Se aplica una prevención mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque buscaron disminuir el riesgo, ampliando la iluminación, se pavimentaron las calles, pero lamentablemente no vimos una prevención comunitaria, muy bien, no vimos una capacitación de algunas autoridades en atención a la mujer, aquí en Puebla, de las fiscalías que más revisan a las mujeres son las que están destinadas a la violencia contra la mujer, en contra de la mujer, ¿no? Entonces, sí es importante actualmente la capacitación. Recientemente tuve la defensa de una víctima, fui asesora jurídica de una víctima por el tema de violencia familiar, que está especializado, pues les decía, en violencia contra la mujer. Dice, no está afectada, solamente está enojada, momentáneamente está enojada con su pareja. Y dije, son 11 años que vivió ella en violencia, ¿cómo puedes estar psicológicamente? ¿No? Entonces, hay que capacitar. Como el caso de implementar iluminación, pavimentar calles. Muy bien, y ahora sí vamos a nuestro tema, que hace referencia a las leyes. Y la primera de ellas es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una... Esta ley fue creada y publicada el 1 de febrero. Muy bien, esta retoma los principios de la Convención de Belém, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Propiamente, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Cuál es esta ley? Bien, ya tenemos este elemento. Si ustedes se están percatando, las leyes obedeciendo un lineamiento internacional. Y si nosotros nos vamos hasta las clases de introducción a derecho, tenemos la pirámide de Kelsen, que es un sistema de jerarquías de las normas, ¿no? Y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 103 también establece, y el artículo 1 de la Constitución establece que este primer peldaño también se encontrará en tratados internacionales, siempre y cuando de derechos humanos van a estar en el mismo peldaño. Y las leyes que son creadas para la obviamente de un tratado, en este caso la Convención de Belém do Pará. ¿Cuáles son los principios?
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, que ustedes se percataron, tu pareja, en este caso, tu esposo, pues no pasaba nada, ¿no? No se reconocía ni como violación, como una violación. Muy bien, entonces se busca la igualdad jurídica, la no discriminación, la dignidad humana de las mujeres y la libertad de las mujeres. Esta ley nos permite visar, identificar las mujeres, bueno, en este caso las mujeres. En un primer momento, para establecer dos elementos esenciales. El primero es tipos de violencia. Muy bien. ¿Qué tipos de violencia conocen ustedes? Me van a señalar algunas de estas, pero la diferencia con las modalidades de violencia. Vamos un poquito más adelante. Los tipos de violencia reconocidos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida. Muy bien, empujones, consistente en empujones, cachetadas, patadas, entre otras. La violencia psicológica, bromas, humillaciones, culpa. Muy bien. Hasta los actos de infidelidad generan estas humillaciones en la mujer. Tipo de violencia sexual. Cualquier acto que se realice en contra del consentimiento y la libertad patrimonial te quita o destruye tus documentos personales o bienes. Y el último tipo, ¿no? Hasta, ¿se acuerdan que antes les decían la normalización de la violencia? Esta canción de Oye Bartola, ahí te dejo estos pesos y todo lo demás. Muy bien, eso sería un ejemplo de la violencia económica. Y se agrega, que está el otro tipo de violencia sexual, patrimonial, económica, y se agrega violencia. Dependiendo también la entidad de la República, lo pueden buscar de esta manera, como violencia vicaria. Muy bien. Me preguntaba hace rato su compañero, ¿qué significa por interpósita persona? Son actos o omisiones que para causar perjuicio o daño a las mujeres, hijas o hijos. Puede ser también familiares o personas allegadas, ya sea que se matrimonio o concubinato, o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Lo anterior aplica incluso cuando mismo domicilio. Muy bien, entonces puede ser, es que su hija, mire, por ejemplo, ¿no? Yo soy Carla, comporta, mejor no le hable. Bueno, también puede ser en contra de otro familiar para seguir la mujer. Muy bien, la mayoría, y si también nos vamos por estadística, las personas que son más afectadas son hijas e hijos. Para propósita persona a través de ciertas conductas, por ejemplo, amenazar con causar daño a las hijas, amenazar con ocultar, retener, ya no los vas a volver a ver, sustraer hijas e hijos fuera de hijas o hijos para obtener información respecto de la madre. Vete a ver a tu mamá para ver si sale con otra persona, ves que la acompañas, dile que qué está haciendo, bueno, toda esta información. Promover, incitar o fomentar actos de violencia física de la madre. Muy bien, entonces, este es otro punto. Incitar o fomentar actos de violencia psicológica, el vínculo materno-filial, ocultar, retener o sustraer hijas o hijos, interponer acciones legales con base en hechos en contra de las mujeres para obtener la guardia y custodia, condicionar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres e hijos. Muy bien, esa es la violencia por interpósita persona. Ya tenemos las manifestaciones y las modalidades son los espacios en donde se presenta violencia.
Muy bien, entonces, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, como siguientes. Estos espacios pueden ser en la familia. Muy bien, ahí tenemos violencia familiar, cuando es agredir física, verbal, psicológicamente y previamente, dentro o fuera del domicilio. Esa es la primera modalidad. Violencia laboral. Por las personas que tienen un vínculo laboral, que daña el autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima. La violencia en la comunidad, lamentablemente, la vamos frecuentemente, actos que van a realizar una violación a los derechos de las mujeres y propician su discriminación en el ámbito público, ¿no? Entonces, relacionado también con esta violencia estructural, es cuando se llega a revictimizar a una víctima de feminicidio. Muy bien, en donde dicen, pues, si es mujercita o es señorita, pues no tenía que estar haciendo nada a esa hora fuera de su casa. Violencia en la comunidad. Bueno, eso lo vamos a abordar en la violencia institucional. Actos o omisiones de servidores públicos que impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. En el caso de el fiscal señala que dedicaba a ser escort. O sea, porque te dediques a lo que tú te quieras dedicar, ya te pueden matar o tienen el derecho de matarte. Muy bien, recientemente hubo un caso aquí en Puebla en donde una niña de 13 años pues ya no regresa de la escuela. La encuentran en el centro histórico, queda cerca de su casa, queda cerca donde cierran este acceso, que es el llamado Puente de San Felipe. Cierran ese acceso con las obviamente hicieran su trabajo, buscaran a esta niña de 13 años, muy bien, y la encuentran en el centro, zona de 22 años, 22 o 24 años. O sea, estamos hablando que le llevaba dice, hay que implementar y sancionar a las chamaquitas que se van de su casa con el novio. Si son los rangos de edad, 13 años, sigue siendo, y hasta por el tema de la Organización Mundial de la Salud, nacionales, la Convención de los Derechos de los Niños, la ley también que tenemos general de los derechos de la niña. Bueno, es más, un adolescente. No es lo mismo una niña de 13 años que una adulta de 22 años. Y lo que quería hacer esta diputada es sancionar al adolescente. Violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Muy bien. Otro de los espacios por el desarrollo, por la evolución que estamos teniendo, otro espacio es el digital y mediático. Muy bien, entonces digital porque se siguen llevando, vamos a filtrar el pacto de persona, el medio es digital. Puede también a través de los medios de comunicación y la última, violencia política. De la diputada que hablé previamente, pero también tenemos otros referentes. Año 2002, de Vicente Fox Quesada, él hace un comentario totalmente machista cuando dice, sí, las doras, haciendo referencia a las mujeres porque llevaban como tal las labores del hogar, todavía en ese tiempo. Todavía esa dinámica, si tú lo quieres como mujer, es muy respetable, obviamente. Tenemos otro de los eventos cuando Enrique Peña, ¿cuánto cuesta la canasta básica? No, disculpen, yo no soy la señora de la casa. No, así que decíamos al inicio de la plática, el género ha provocado de mujer que tienes que hacer como hombre, que tienes que
ser mujer o ser señorita de casa, ¿no? Para ser considerada por la sociedad, ¿no? Es parte de la violencia tanto en la comunidad como de manera política, cuando y principalmente lo que merece una vida libre de violencia son. Continuamos con otra ley. Miren, yo les fui dejando estos links, ya tienen la presentación. Bueno, así funciona cada uno de los links. Muy bien. Es el decreto en diversas disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y al Código Federal. Cierto, se llama Ley Ingrid, Ley Olimpia, alusión a casos de mujeres pues que han sido violentadas. No se crea, por ejemplo, que diga Ley Olimpia. Sabemos que es un compacto pues en diferentes leyes. Uno de estos es donde se adicionan diversas disposiciones en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Por eso les fui dejando estos links. Nos aquí, donde se una nueva disposición, la ley en el título 2 de violencia, capítulo 1 a capítulo 4 bis, capítulo 4 ter de la violencia digital. El artículo 24 establece que la violencia es información. Aquí es el impacto que ha tenido pues esta ley Olimpia. También la violación de la intimidad sexual. Okay. Es importante hablar de Olimpia Coral Melo, esta activista feminista que presenta la iniciativa de la ley Olimpia. Muy bien. Que es para remover la modalidad digital de la violencia en contra de la mujer y que debe ser sancionado porque tiene como finalidad resguardar o proteger intimidad sexual. Muy bien, entonces, Olimpia Coral Melo, ¿en qué consiste? Olimpia Coral Melo, una mujer poblana originaria de Huauchi, es un municipio de Huauchinango, Puebla, del estado de Puebla, en donde ella señala que tuvo una relación de muchos años, había confianza, graban un video de contenido sexual y cuando te la llegar mensajes de que se había difundido un video y que como es un municipio pequeño, pues prácticamente todos se conocen. Muy bien, entonces había un video de Olimpia. Ella comenta en muchas entrevistas que trató de quitarse la vida porque obviamente esto repercutía en su desarrollo, un medio de comunicación. Un periódico dice de joven promesa a la gordibuena de Huauchinango, ¿no? Entonces, obviamente todo esto provoca que Olimpia ocasiones y en la última de las ocasiones dice una de las palabras que me fueron las que me dijo mi mamá. Todas las personas tienen relaciones. Lucha, pero no a todas las graban. Mejor lucha para que otra persona no pase lo mismo que tú. Ella es abogada, yo que de la ley Olimpia. Surge a raíz entonces de la difusión de un video de contenido sexual de una mujer en el estado de Puebla. Derivado de ello se impuso una iniciativa para reformar el Código Penal de dicha entidad, porque pues lo que hace fue y el Ministerio Público le contesta sí, pero no es un delito. Muy bien, entonces la ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino lo de en qué legislaciones tiene impacto, encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar delitos que violen conductas que atentan contra la intimidad sexual
es la intimidad sexual. ¿En qué consisten? Videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados. Eso es algo que se está manifestando en la actualidad porque ponen la cara de una mujer y a través de inteligencia artificial y de se puede aplicar la violencia digital, que se puede sancionar ese tipo de persona, pero sí están utilizando su cara. Muy bien, entonces ahí nos está estableciendo, pueden ser reales o simuladas, debido a una persona sin su consentimiento o mediante engaño. ¿Qué otro tipo de conductas afectan o atentan contra la intimidad sexual? Exponer, transmitir, comercializar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona. De consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. En este sentido, que la violencia digital son acciones en las que se exponen, difunden o reproducen imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo en medios tecnológicos. Por ello, hace rato comentábamos, la violencia tiene una modalidad digital y contra la integridad, la dignidad, que es el principio rector de todo derecho humano, y el reconocimiento de una mujer en esta y la vida privada de las mujeres, causando daños psicológicos, económicos o sexuales. Me atrevo a decir, yo siempre les digo también en la materia de víctima económico, porque las asistencias psicológicas que se te dan de manera gratuita es una cada ¿no? Entonces, a partir de ello, pues la víctima va a tener que pagar por su psicólogo. Ya tiene desde ahí una pérdida o un daño económico. Como en el público, además de daño moral, tanto a ella como a sus familias. Ese es el recorrido histórico. También cuando presenta la iniciativa Olimpia Coral Melo con un diputado, le dice, tú eres la gobernadora. 2018 se logra que se reconociera la violencia digital como una modalidad de delito, porque es el espacio donde se está dando esta violencia, y 6 años de prisión a quienes comparten materiales íntimos sin consentimiento. 2019, de este año, se pudo hacer una denuncia y 2022 la ley aplica a toda la República Mexicana. Muy bien, en toda la República Mexicana se reconoce de cambiar el nombre, violencia digital, violencia tecnológica, sin embargo, se sanciona la conducta que afecta a la intimidad sexual a través de modalidades. Muy bien, ya terminamos la primera ley, que sería Ley Olimpia, y vamos a pasar con Ley Ingrid. ¿Quién fue Ingrid Escamilla? Se va a vivir con su pareja sentimental a la Ciudad de México y los vecinos constantemente, pues, que los escuchaban discutir, que los escuchaban tener peleas y otros temas. Que esta persona haya empezado a sacar de la casa, bueno, del departamento, bolsas negras, por lo que llaman a la autoridad y el respondiente es este policía, ¿no? Es esta primera autoridad con funciones de seguridad pública que tiene conocimiento de un probable lugar de intervención y un probable de policía. Muy bien, porque tiene la función de seguridad pública, puede ser policía municipal, estatal, Guardia Nacional, etcétera. Bueno, tiene conocimiento que una parte del cuerpo consistente en el tronco de Ingrid Escamilla se encontraba en el comedor familiar. Y lo que realiza decía la función de seguridad pública que nos menciona derechos humanos, precisamente que se trata de un derecho para toda la sociedad, redes sociales. La sube a Facebook, la sube a Instagram, ya existía en ese momento Insta, y solamente
hacía fotografías de contenido sensible, ¿eres mayor de edad? Sí, aceptar, y se veía lo que les estaba comentando. Otras partes de muy bien, entonces lo que realiza la es precisamente buscar que estas imágenes que se encontraban en redes sociales pudieran cambiarse por la imagen de Ingrid con algunas flores estando viva. Muy bien. La ley Ingrid, por lo tanto, surge a raíz de la difusión en redes sociales que sucede en Ciudad de México el 9 de febrero de 2020. La divulgación emociona a la sociedad que indignada exige que pararan las filtraciones del expediente de la Fiscalía. En respuesta, la Fiscalía una iniciativa para adicionar el artículo 293 cuáter del Código Penal de la Ciudad de México, persiguiendo tres objetivos. En los servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan imágenes, videos o grabaciones, así como archivos de una carpeta. Segundo punto, fortalecer la protección de los derechos de las víctimas. Y tercero, combatir la violencia y se replicó en diversos estados de la República, al igual que la ley Olimpia. No se crea una ley que diga ley Ingrid, cúmulo de legislaciones que busca evitar la exposición de las personas ante los medios para proteger su intimidad y dignidad de las víctimas y la violencia mediática de género. Muy bien. También de General de Víctimas y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, ¿en qué consistía la acción de inconstitucionalidad? Sin embargo, consiste en la difusión, el transmitir, revelar, publicar, remitir, distribuir, exponer, audiograbar, filmar, reproducir, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos o con hallazgos, indicios, evidencias, objetos o instrumentos vinculados a un procedimiento penal o a una investigación relacionados. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos, que, ojo, de derechos humanos, las comisiones tanto estatales como nacional, puede llamar la acción de inconstitucionalidad. Muy bien, y se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de establecer cuando el contenido de una normativa va en contra de lo establecido en una constitución. Puede presentarla la comisión estatal a la Suprema Corte de Justicia y sí, efectivamente, consideraban en del Código Penal para el Estado de aquí, vean, conductas que eran sancionadas era difundir, transmitir, revelar, publicar, vean tan solo esa palabra, exponer, distribuir, videograbar, audiograbar, fonograbar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos o documentos relacionados con indicios, evidencias, objetos e instrumentos vinculados a un procedimiento penal o a una investigación relacionados con un hecho delictivo. El contenido de esta conducta era sumamente amplio, porque Aranza, bueno, vamos a poner el nombre de otra persona, Petra, muy bien. Petra tiene una hija desaparecida. Entonces, Petra, por ejemplo, publica, aquí lo teníamos, publica en sus redes sociales una imagen de su hija desaparecida. Ese sería un indicio, ¿no? O en algún momento, nuevamente Petra, con la pérdida de su hija, publica en el Facebook, con esto, con esta herramienta o con este martillo, mataron a mi hija.
¿Y quién iba a ser sancionada? Hasta la mamá por publicar esa información. Si no lo vieron desde esa parte, los reporteros establecían que pues se violentaba la libertad de expresión de prensa, porque ellos también publican, pero también hasta petición por parte de la familia, ¿no? Entonces, por favor, sube esto a tu red social para que puedan buscar a mi hija. Mira, señala que estos fueron algunos mensajes que recibió por parte de su expareja. Entonces, pues esto vulnera propiamente la libertad de expresión en relación con la cobertura informativa de actos de violencia y el ejercicio libre de su profesión, al criminalizar a los reporteros, comunicadores y fotógrafos por estas razones. ¿No? Les decía también hasta la presencia de la familia, pero sí fue únicamente porque este elemento de acción de inconstitucionalidad lo lleva la Comisión Nacional y la Comisión de Derechos Humanos de Colima a petición de los reporteros. El tipo penal es ambiguo, ya vimos por qué. No establece con exactitud el objeto de prohibición. La sanción no es proporcional. Al sancionar conductas que no deberían ser punibles porque afectan a un ejercicio de un derecho, ¿no? En este caso, la libre expresión. La norma produce a la libertad de expresión o autocensura por parte del gremio periodístico que calla por miedo a la sanción penal. Que si se modificara el contenido, por ejemplo, de lo que es la ley Olimpia, implementarse o pudiera presentarse la iniciativa, pero a nivel de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, marcando como una obligación del primer respondiente, pues a guardar todo este elemento de identidad de la víctima, a no difundir las fotografías que se tengan de una investigación, de un lugar de intervención, entre otros. Pero sí tendría que ser enfocado al servidor público, muy bien, que realiza la función de primer respondiente. Ambas acciones de inconstitucionalidad fueron acumuladas en el expediente 191, diagonal 2020, el 14 de agosto de 2020. Por lo tanto, la Suprema Corte, como resultado de esta acción de inconstitucionalidad, deja sin validez la ley Ingrid en el Estado de México. La difusión de material audiovisual que revictimice dejará de ser castigada en la entidad. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley Ingrid viola el derecho a la seguridad jurídica, pues al no ser lo suficientemente específica podría provocar que cualquier persona sea procesada, incluso los familiares. Muy bien, entonces, pero sí es importante mencionarla. No dudo que se presente nuevamente una iniciativa con un elemento enfocado al primer respondiente. Pasamos con la siguiente, que es la ley Sabina. Les dejo el link para que ustedes puedan ver el diario oficial de la Federación. Y el 22 de marzo del 2023, vean cuánto tiempo pasó, ¿no? Entonces, hasta apenas están desarrollando estas leyes para las mujeres. El Senado de la República aprueba reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias. Fue aprobado con 88 votos a favor y presenta. La ley Sabina es una reforma, disculpen, que fue impulsada en un principio por la activista oaxaqueña. Siendo madre de la niña Sabina, comienza una lucha para que su expareja afrontara sus responsabilidades económicas y reconociera su paternidad. Alimentarios que cumplan con la obligación de satisfacer las necesidades de sustento y supervivencia de sus hijos. ¿Qué cambios se aprobaron? Reformar el artículo 103 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, que hace ratito platicábamos de esta ley, para establecer comprenden esencialmente la satisfacción de alimentación, nutrición, habitación, recreación, vestido, la atención médica, así como asistencia médico hospitalaria y gastos de embarazo y de parto. Muy bien, ¿qué pasa cuando el padre no quiere cumplir con esas obligaciones? Artículos 103, 120 y adiciona una sección denominado del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que comprende de los artículos 135 bis a 110, también de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De tal manera que esta reforma da pauta a la creación del Registro Nacional de Obligaciones.
¿Qué es este registro? ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿Quién va a llevar a cabo? ¿Cuáles son estos deudores alimentarios? El de la familia. Muy bien, entonces es un padrón que permite difundir, que ojo, ya se cumplió con el tiempo, pero la tecnología es deficiente. Muy bien, entonces este registro consiste en un padrón que permite difundir información respecto a quienes inscribir a las personas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones por 3 meses de manera consecutiva, forma alternada, ordenadas por autoridad competente o por convenio judicial. Los tribunales superiores de justicia de la Ciudad de México deben procurar por suministrar, sistematizar, consultar todo tipo de información que se genere sobre el que con ella se integre dicho registro nacional. Quienes no cumplan con sus obligaciones en 90 días en causa justificada, tendría que estar en este padrón, en este registro nacional. Muy bien, ¿qué pasa si la persona aparece en este registro? Bueno, el requisito de presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para debes presentar el certificado de no inscripción en este registro nacional. El certificado se volverá un documento necesario para poder tramitar para conducir, pasaporte o documento de identidad y de viaje, participar como candidato a cargos consejiles y de en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal, así como para trámites realizados ante el notario de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales y solicitudes de matrimonio. El registro civil deberá ser del conocimiento de los contrayentes si alguno se encuentra en el registro de deudores alimentarios. Muy bien, entonces el impacto que ha tenido la ley para que esté sabedor o sabedora de que la persona se encuentra en el Registro Nacional de entonces, ¿en dónde y aparte cuando el 8 de mayo de 2023 fueron publicadas diferentes adiciones en el Diario Oficial de la Federación, de forma que se tendrán 300 días para con este término para que ya esté funcionando el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, situación que todavía no acontece, pues están desarrollando elementos tecnológicos y plataformas. Siguiente, Ley Monzón. Les dejo aquí el periódico oficial del Estado. Este tiene impacto en Puebla. Muy bien, entonces es del periódico oficial del Estado. El 21 de mayo de 2022, Cecilia Monzón tuvo una relación y estuvo en unión libre con que fue secretario particular de también otro caso emblemático y lamentable de Puebla, que es Mario Marín Torres. Zavala, Javier López Zavala, que tuvo una relación con Cecilia Monzón, estuvieron cierto tiempo, tuvieron un hijo y después Javier López Zavala no se hace cargo de la pensión para este niño, ella sigue luchando, él va a contraer, por lo tanto, ella va saliendo del gimnasio y la privan de la vida. ¿Quién la privó de la vida? Pues el sobrino de Javier López Zavala. Lo lamentable de todo, pues Javier López Zavala está en su casita, ¿no? Entonces, bueno, en honor a Cecilia Monzón, fue aprobada en Comisiones Unidas de Procuración de Puebla y el 2 de marzo fue presentada en el Pleno. En julio de 2022, la diputada del PET del asesinato de Cecilia Monzón.
en donde se expone que en cuanto el feminicida reciba sentencia condenatoria, sus tutela, guarda y custodia se disolverán definitivamente. Muy bien, entonces cuando estamos ante la persona que realiza ese feminicidio dicha ley consiste en retirar la patria potestad, muy bien, de los hijos cuando el padre incurra en tentativa o feminicidio. Ya la sanción de 70 años por el delito de feminicidio es uno de las manera la conducta de feminicidio cuando se realice frente a los hijos. Muy bien, impone una pena de 8 años de cárcel a los funcionarios que sean la investigación y 10 años de inhabilitación como medida de seguridad. Jueza o juez familiar determinará las personas para el resguardo de niñas y niños. Sin embargo, les dejé yo la del periódico oficial del Estado, en donde ya se ha presentado es Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa. También tenemos Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guerrero y Guanajuato. Ciudad de México y Oaxaca. Se los dejo ahí con negritas. Ahí es donde ya se está aplicando la ley Monzón. Ley oficial del Estado, también de Puebla, pero también analizaremos dónde ya tiene impacto. Tipifica ataques de ácido o sustancias corrosivas como una tentativa de feminicidio. Y lo mueve el Código Penal para Puebla, que sean sancionados como tentativa de feminicidio y con penas desde 20 a 40 años de prisión. También concepto de violencia ácida, y esto lo podemos encontrar, violencia ácida, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. Que se realice un de ácido, sustancias en contra de una mujer. Muy bien. Y lo define como un acto que provoca daño no accidental usando ácido o cualquier sustancia corrosiva que pueda provocar lesiones internas, externas o ambas. Hasta que yo empecé a buscar sobre este tema, porque me atrevo a decir y con mucha vergüenza, cuando se inician con estas marchas, los movimientos feministas, yo decía, no, es que esa no es la forma, no, la violencia nos lleva a más violencia, pero era porque yo no había reconocido la violencia que se gestaba durante mucho tiempo. Yo vengo de una familia muy tradicionalista y aparte de ello, un suceso que ahorita les voy a comentar sobre la violencia ácida. Entonces, fue necesario documentarme, ¿no? Y yo les hago la invitación, si tenemos como este recelo, como esta resistencia, vamos a buscar toda la información posible, porque fue cuando me di cuenta de lo equivocada que estaba en ese momento. Les decía que yo había normalizado bastante el tema de la violencia en contra de la mujer por nacer o desarrollarme en un ámbito sumamente tradicionalista. Todos estamos trabajando en casa. Sin embargo, cuando tenía 5 años aproximadamente, estaba con mi abuelita y me dice, acompáñame a pagar el teléfono. Sí, vamos. Solamente existía Telmex en ese momento. Fuimos a donde se encontraban las instalaciones de Telmex y de regreso a casa, no había lugar en el transporte público y un hombre se levanta y le dice a mi abuelita, pues siéntese usted o siente que se siente la niña. Se va hacia atrás y se desocupa esos 2 lugares, ¿no? Porque como que no dejaba que nadie se sentara en ese espacio, por lo que recordar. Entonces, me siento en el lugar donde estaba pegado a la ventana y mi abuelita junto a mí. Pues yo empiezo a sentir como un dolor bastante extraño. Me paré y mi abuelita me decía, ¿qué te pasa? Y le digo, no sé, porque no se sentía como tan húmedo el lugar donde me senté. No sé qué me pasó y me paraba y me volví a sentar y empecé a llorar. Ya fue cuando llegamos a casa y me revisan y pues yo ya me había quemado tanto de la zona genital como de mis glúteos con ácido.
me había sentado en ácido y eso fue la forma en que me percaté que se da esta violencia ácida, ¿no? Y que recordé este punto. Entonces, las personas lo pueden hacer con el simple hecho de querer observar el daño hacia una persona, ¿no? En ese tiempo obviamente no era reconocida la violencia ácida, pero es una vivencia que comparto, ¿no? En el que esta violencia pudiera ser más común y lamentable que se presente en la sociedad. Muy bien, entonces, ¿quién presenta este? Tenemos a María Elena Rivera, saxofonista originaria de Oaxaca, en donde ella pues vive esta lamentable situación. En Ciudad de México es conocida como Ley Malena, aquí en Puebla como Ley Ácida, y se reconoce también la violencia ácida. Aquí tenemos la fotografía. Es importante mencionar que el 21 de enero de 2023 su agresor sale de la cárcel por la solicitud de sus abogados, muy bien, por un tema de salud. Aprobación de esta ley en Puebla hasta 2023, Ciudad de México reforma su Código Penal en 2024, imponiendo penas de 8 a 12 años de cárcel, aquí en Puebla de 20 a 40 y hasta 30 años en casos agravados. También donde se ha aprobado esta ley ácida o ley Malena en Baja California, en Quintana Roo, en Campeche y en Colima. Muy bien, vamos con la siguiente que es la ley Camila. La etapa de niñas, de niños, considerado como la primera infancia, es un concepto que también se ha abordado por parte de la neurociencia y las ciencias médicas. Estudian debido a la importancia de los primeros años de vida para el desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socioafectivo. Muy bien. Los estudios que se han realizado, pues precisamente establece que los primeros años de vida de una niña o de un niño deben estar con mamá. Para el desarrollo, ahí lo está estableciendo físico, muy bien, por la toma de leche materna, cognitivo, lingüístico y socioafectivo. Es más, explicar desde una perspectiva psicoanalítica, ustedes se van a percatar de la importancia que tienen los primeros años de vida de niñas, niños con la mamá. Muy bien, entonces de este modo, lo que viven niñas y niños cuando son bebés hasta los primeros 8 años puede moldear gran parte de su vida. Y esto es derivado de bastantes estudios que se han realizado. La violencia vicaria, muy bien, afecta a madres de menores que han sido sustraídos por sus propios progenitores. El maltrato psicológico y negligencia infantil que constituye la sustracción durante la primera infancia es aún más grave. Camila, cuando fue sustraída, tenía 4 meses. La historia tiene un tema doloroso. Cuando Cintia decide abandonar a Carlos, este último responde arrebatándole a la que lleva su nombre es un homenaje a su historia, así como a las que se les ha maltratado para impedirles guardar los primeros meses con sus madres. Muy bien, no sé qué. Actualmente en México ya se castiga la violencia vicaria a nivel local. Se han realizado reformas a códigos penales, civiles y leyes de acceso a la mujer a una vida libre de violencia. Muy bien, les dejo también el periódico oficial de Puebla. La ley Monse. Y para ello vamos a ver Esa misma noche nos dijeron que tenía de cráneo, teníamos muerte cerebral. Yo le decía, ¿quién fue? ¿Quién te hizo esto? Decía, Marlo, mamá. Mar. El sábado 10 de abril de 2021, Montserrat Bendimes, estudiante de Ingeniería Civil de Bengala, fue presuntamente atacada en su propia casa por su novio Marlon Botas. Diana y Jorge, padres del joven, la llevaron de ¡Justicia! ¡Justicia! La muerte. Familiares, amigos y colectivos, padres, a quienes señalaron
Durante semanas hubo manifestaciones afuera de la casa, el negocio. A Diana y a Jorge en noviembre pasado. De declaraciones sociales. Mucho coraje y la forma tan cínica, ¿no? Como a mi hija yo la vi y hay una imagen que tengo en mi mente y que no se me está la huella de una mano de él. No. Es un feminicidio, una agresión de mi hija que le causó la muerte. Y este video se mira en la carpeta de investigación, están todas las accidente. Él la golpeó brutalmente. Monse es uno de los 83 con Veracruz 2021. Las cifras colocan a la entidad como la está la preocupación por la aparición de mujeres en Veracruz que le exigen a las autoridades ahora por desaparición. Ya analizamos un poquito este video. La vida en un acto de feminicidio a Montserrat Bendímez fue una joven víctima que tras ser golpeada por su pareja en 2021 pues pierde la vida. Actualmente su pareja se encuentra prófugo ya que fue ayudado por sus padres para evadir la justicia. Presenta cierta crítica o cierta contradicción con las normas, porque precisamente si ustedes buscan en muchos de los códigos, se van a percatar en eximir sobre cierta responsabilidad de este tipo de conductas familiares porque tienen una relación, obviamente con esta contradicción, porque la ley Monse nos dice vamos a sancionar a las personas que ayudan a una persona que ha realizado conducta antisocial, en este caso feminicidio. La colectiva en el Congreso Local de Veracruz para eliminar cualquier red de apoyo a feminicidas y a criminales. Muy bien, entonces es de una iniciativa por parte de grupos o colectivas feministas. Estados donde ha sido aprobada la ley Monse desde 2022 y 2024, disculpen, 2025, ya fue aprobada por Estado de México, Ciudad de México, Veracruz. Muy bien, entonces es donde ha sido aprobada la ley Monse. Tener que crear estas leyes por estas causas, pero eso también es justicia. Muy bien, entonces la invitación es ver estas leyes muy rápidamente. Recordaremos unos elementos esenciales. Señalábamos que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos va a hablar tanto de tipos de violencia en contra de la mujer, así como de modalidades. Muy bien, tipos de violencia contra la mujer es física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, por interpósita persona, ya vimos algunas conductas. Las modalidades de violencia contra la mujer son los espacios donde se desarrollan estos tipos de violencia, que puede ser familiar, laboral y docente, en la comunidad, digital y mediática, política, institucional, feminicida. Hablamos ya de casos también prácticos. La ley Olimpia, de que nos habla precisamente el bien jurídico que debe ser protegido es la identidad sexual. Muy bien, entonces se reconoce como espacio, como modalidad para la violencia contra la mujer. Muy bien, esa es la característica de la ley Olimpia. Hablamos sobre Olimpia Coral Melón.
Principalmente consiste en exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir videos de mujeres y de estos hombres. Esta sí es una ley neutra, ¿eh? De la Convención de Belém do Pará, pero esto sí es una ley neutra. Ley Ingrid. Caso de Ingrid Escamilla, les comentaba que ya se ha declarado o hay una declaratoria de inconstitucionalidad precisamente porque el contenido que se establece en esta ley es muy abierto, por lo tanto vulneraba los derechos de libertad de expresión principalmente de estos reporteros y de su labor. La ley Sabina, de que nos hablaba precisamente de reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, crear un registro nacional de deudores alimentarios que cumpliendo con una temporalidad de 90 días sin pagar estas obligaciones alimentarias, pudieran encontrarse en el padrón. ¿Qué impacto tendría estar en el padrón? Que no pudieras, por ejemplo, tener un cargo concejil, lo comentábamos, tramitar licencias, permisos para conducir, pasaportes o documentos de identidad o de viaje, participar como candidatos, ser persona juzgadora, por ejemplo, en el ámbito local y federal. Y ahora con nuestra reforma judicial, pues también estaría hasta cierto punto afectado. ¿Desde cuándo ya se aplica? Desde el 8 de mayo de 2023. Dan como vacatio legis los 300 días para su implementación. Sin embargo, les comentaba que falta mucho para este Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Ley Monzón, hablamos de Ceci Monzón, en donde ella fue víctima de feminicidio. Actualmente el autor del delito, ya saben, por temas jurídicos, pero el autor del delito se encuentra libre. Muy bien, y tiene impacto en normativas penales como civiles. Muy bien, la pérdida de derechos de la persona que tenga una sentencia definitiva por el delito de feminicidio. Aumentar la sanción a 70 años cuando el feminicidio se realice frente a los hijos. Ya se ha presentado la ley Monzón y donde se ha aprobado que es Sinaloa, Ciudad de México y Oaxaca. La ley ácida, Ríos. En Ciudad de México es conocida como Ley Malena, aquí en Puebla, por ejemplo, como Ley Ácida, ya se refiere a en el Código Penal para reconocer esta violencia ácida como tentativa de feminicidio, la cual puede ser sancionada en Puebla de 20 a 40. Se ha aprobado esta ley en Puebla, hablábamos también en 2024, Ciudad de México, Baja California, Quintana Roo, Campeche y Colima. Ya se están reflejan y presentan un alto índice de violencia contra la mujer, según las estadísticas, ya lo veíamos, pero que no se han aprobado este tipo de leyes. Muy bien, Ley Camila. De niñas y de niños deben estar con mamá, respaldado por estudios, muy bien, para el desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socioafectivo. Se tiene que hacer toda una oración. Siempre tiene que estar con la mamá, muy bien, nuevamente porque la mamá también puede violentar. Entonces, sí es importante conocer estos casos y recibir el nombre que presenta Camila, el desarrollo de vida que ha tenido Camila, la cual quiere regresar con su madre y es una lucha, pues, prácticamente interminable por el sistema de administración de justicia aquí en México. La ley Monse es para sancionar a los familiares que prestan auxilio, muy bien, a personas que han cometido feminicidios y otros delitos. Donde ya ha sido aprobada Morelos y comentábamos 2025 las otras entidades de la República. Muy bien, tu deber el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Son palabras de Simonson, ¿no? En donde habla ya no se aplica el derecho, cuando ya no alcanza el derecho, sí es importante luchar por la justicia. Muy bien, y llegamos al final de la presentación. Sin embargo, preguntas. Pasa con... Sí, adelante. Primero que nada, tiene amplio conocimiento en el tema.
porque ahorita nos compartió información que realmente yo la había visto y muchos detalles de cada tema, ¿no? Gracias por compartir, doctora, y algún tema en especial. La verdad me gustó tomar este curso con usted y la felicito nuevamente. Gracias, Gaby. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Pueden activar su micrófono y hacer uso de la proyectar, por favor. Regálenme un segundito, regálenme